asteragoaz, arratzaldeon guztioi eta hasi baino lehenago eskerrik asko guztioi gaur hemen egoteagatik. Eta nola ez, esker berezia eman nahi diot Patxi Agirreri gaur arratzalde honetan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Iñaki Anasagasti zuri ere hemen izateagatik. Un hombre como este justifica toda una generación, afirmó el sacerdote en su funeral, celebrado en la iglesia de San Juan Bautista de Lizarra el 3 de enero de 1981. Don Manuel había fallecido 2 días antes, en las primeras horas del Año Nuevo, tras una larga y fecunda vida al servicio del nacionalismo vasco bajo su lema «Soy cristiano, vasco y demócrata». Manuel Irujo 1881ko irailaren 25ean jaio zan Lizarran, bere senideak karlistak izan ziren, Juanen aitak, Danielek, euskal kausaren alde egitea erabaki eta abertzaletasunean integratu zen arte. Daniel Irujo, abokatua, Sabino Aranaren lagun handia izan zan, bere defendatzailea ere izan zan Aranaren kontrako lehen prozesu judizialetako batean. Manuel, umea zan oraindik, Sabino Larrinagako espetxean bizitatu zuenean. Manuel Irujok batxilergoa egin zuen Orduñako jesuitetan, Deustuko unibertsitatean sartu zen 1910ean eta bertan letren fakultateko tituloa atera zuen. 1916ean Aurelia Pozueta Aristizabalekin ezkondu zan. Euren alaba Miren izango zan. Manuel laster alargundu zen 1918ko gripeak kendu baitzion emaztea. Manuel de Irujo Ollo fue uno de los máximos dirigentes del nacionalismo vasco desde la década de los años 30 del siglo pasado hasta su fallecimiento en 1981. El propósito del libro de Patxi Agirre, que hoy presentamos, no es otro que arrojar luz sobre la influencia e importancia que la religiosidad cristiana tuvo en la conformación ideológica y en la praxis política social cristiana y democristiana de Manuel Irujo, uno de los máximos exponentes de la modernización del nacionalismo vasco de la mitad del primer siglo XX. El estudio comprende todo el periplo vital de Manuel Irujo, haciendo hincapié especialmente en aquellos momentos en que su vida política fue más intensa, tal y como sucedió en la Guerra Civil. Eta besterik gabe eta gure gaurko protagonista aurkezteko, hemen daukagu gurekin Iñaki Anasagasti. Iñaki, zeurea da hitza. Eskerrik asko Mireia, eskerrik asko a la Fundación, eskerrik asko a Patxi Agirre por haber confiado en mí, en decir cuatro cosas antes de tu intervención, porque tú eres el autor del libro y yo no quiero ponerme escapulario ajeno. Por tanto, simplemente dos trazos. En primer lugar, cuando tú me comentaste el título del libro, Manuel Irujo, Cristiano, Demócrata y Vasco, recordarás que yo te dije, oye, Cristiano, Demócrata y Vasco no es un título demasiado comercial en estos tiempos. Y bueno, y luego me volviste a llamar y me dijiste, oye, tengo dificultades para encontrar una editorial que me... Bueno, yo hice alguna gestión con algunas editoriales donde tengo una cierta confianza y no había manera, porque desgraciadamente no tenemos en este país una biblioteca nacional y una editora nacional pues que editen ese tipo de cosas que indudablemente son minoritarias, pero hace falta que alguien las edite y sobre todo que quedan y que se puedan ser consultadas en el futuro. Y a mí se me ocurrió, bueno, pensé que nosotros, yo cuando estuve diputado en Madrid, pues al ministro Belloc, que además tenía 2 secretarias de Estado, que eran Margarita Robles y María Teresa Fernández la Vega, le dije, he estado en el Ministerio de Justicia y no hay un cuadro de don Manuel Irujo. Y don Manuel Irujo fue ministro de la República. Oh, no me digas, pues hay que subsanar eso inmediatamente. Se encargó a un pintor navarro, pintó un cuadro de don Manuel y fue un acto bastante emotivo porque era de alguna manera una recuperación de la historia. Estuvo Ramón Rubial, estuvo Javier Arzayo, estuvo gente que le había conocido a don Manuel. Pasó el tiempo y yo, este libro que la gente erudita lo conoce, son dos tomos editados por Ekin, es un poco rollo porque son sobre todo disposiciones, documentos, pero indudablemente
a mí me interesaba que eso costara, por lo menos en el Ministerio de Justicia, algún día que alguien quiera consultar algo, para que tenga. Y hablé, hubo distintos ministros socialistas, porque los ministros de Justicia del Partido Popular cogieron, lo primero que hicieron fue coger el cuadro Manuel y meterlo en el sótano. Es decir, que todavía don Manuel sigue teniendo, como decía él, le huele la cabeza a pólvora. Y entonces lo iban a editar, pero siempre cambiaban de ministro. De manera que cuando Pachi me comentó su libro, dije, bueno, pues voy a hablar con la ministra, a ver si en esta vez hay más suerte. Bueno, sí, hubo suerte. Y después de mucho rollo, de mucho consulta con las fotografías, bueno, es una evidencia que está el libro, que tiene una carátula que parece un libro militar, está hecho con el color del jersey de Zelensky, pero bueno, una cosa rara, pero en fin, está editado, que es lo importante. Que yo creo que eso es lo que hay que hacer en la vida, tener ediciones y que se puedan consultar. Y además luego posteriormente también en el Senado pues tendrían que hablar de los prohombres de la transición política. Afortunadamente yo estaba en ese momento en la mesa y propuse el nombre de don Manuel y salió, porque don Manuel fue senador. Don senador, y además me hizo mucha gracia porque cuando estaba en el Senado yo fui a visitarle y le pregunté, ¿qué tal don Manuel? ¿Y qué tal aquí los políticos? ¿Cómo le tratan? Y me dice, bueno, los políticos bien y tal, pero la mayoría de ellos no ha terminado el bachillerato político, ¿no? Se refería, y tenía mucha razón, porque claro, don Manuel, si algo tenía, era muchísima historia por detrás, y muy interesante y muy viva. Mireia ha comentado lo de Sabino Arana. Yo recuerdo que uno de los primeros mítines, el primer mítin que se dio en Bilbao del PNV después de la dictadura, estaban prohombres y una mujer tan importante como doña Concha Zaola, presidente de Emakume Bertzale Bacha, Pedro Basaldúa, que había sido secretario del Lehendakari Aguirre, y bueno, y don Manuel, que lo habíamos traído nosotros para la Asamblea Nacional de Iruña en 1977. Recuerdo que cuando fuimos a don Manuel dijimos, don Manuel, le vamos a traer de París y usted va a coger una avioneta, un avioncito en Biarritz y va a hacer escala en Hondarribia y luego va a aterrizar en Ohain. Usted va a volver desde el aire. Y me dijo, estoy dispuesto a hacer de todo menos el ridículo. Y digo, bueno, no se preocupe, no va a hacer el ridículo. Y entonces la verdad es que cuando él llegó a Noain y dijo aquella frase redonda, 40 años de exilio os saludan, y era verdad, 40 años de exilio le saludaban. Él no había pasado, como se decía en aquella época, al otro lado. Pero bueno, volviendo un poco a ese mitin de Bilbao, él era fundamentalmente un orador de la República, pero un orador utilizando el corazón y utilizando aquello que moviliza al personal en los aplausos. Y dijo aquello, recordó que su padre, don Daniel Irujo, había sido abogado defensor de Sabino Arana y que con muy pocos años le había llevado a la cárcel de la Rínaga y que Sabino le había dado un abrazo. Figuraros lo que significaba el año 77 Sabino Arana, una persona que había conocido a Sabino Arana, y don Manuel, con aquella gesticulación tan suya y tan grande, dijo, os devuelvo el saludo a todos los presentes que me dio Sabino Arana a vosotros. Imagináis que aquello se cayó la casilla, ¿no? Y luego recordó cómo detrás de Sabino Echea convivían 2 perros y un jabalí. Y entonces alrededor de eso quiso hacer una figura de lo que tenía que ser la transición política y la política en general, la convivencia y sobre todo no romper la cohesión de una sociedad, ¿no? Don Manuel ya os hablará largo Pachi, pero yo solamente quiero destacar pues, varias cosas que me han interesado mucho de su libro, independientemente de esos primeros años con una cultura católica fundamentalmente, una familia católica, unos estudios en Orduña, en Universidad de Deusto, la adoración nocturna, tocar el órgano por las familias pobres en Lizarra, en fin, ese vuelco y esa poco a poco conversión en un catolicismo integrista, en un catolicismo social y en un catolicismo progresista. Y eso se está viendo, se ve en este libro de una manera palpable, sobre todo cuando en el año 32 hay que renovar los estatutos del Partido Nacionalista Vasco. Don Manuel Irujo y José Antonio Aguirre son los que mueven y modernizan el PNV, ¿no? Y sobre todo, pues ahora que parecen cosas, bueno, pues un poco raras y alejadas, ellos propician que los curas pudieran ser
afilados a un partido político. En aquel momento, el sector más duro del Partido Nacionalista, don Luis Arana Goy y Severino Gemén, decían que los curas, la separación de la Iglesia y del Estado tenía que empezar porque los curas no estuvieran afilados a los partidos. Y lo progresista en aquel momento era que los curas, como ciudadanos, pudieran estar afilados a un partido, a un sindicato y a lo que les diera la gana. Los curas y las mujeres, que en aquella época... Recuerdo también que aquellos años son años terribles, porque en el año 31 llega la República y una República llega con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sobre todo a una jerarquía eclesiástica que se ha comportado durante siglos de mala manera, y entonces empiezan con la quema de conventos y la persecución religiosa. Y luego la discusión en la propia Constitución del año 31, una Constitución en la cual había un laicismo moderado, Niceto Alcalá de Zamora, y luego hay un radicalismo antirreligioso. Y en eso el PNV, un partido confesional, que además, viendo lo que venía y propiciando un estatuto de autonomía, dice, oye, lo mejor es que tengamos las relaciones directas con el Vaticano como tiene Baviera. Y entonces, claro, les acusan de cureros y de Gibraltar vaticanista. Todo esto lo explica muy bien Pachi en su libro, explica ese ambiente, y además aquí en Bilbao había unas discusiones, ahora lo vemos en el Monumento del Sagrado Corazón, y la Plaza del Sagrado Corazón con el Sagrado Corazón es parte de nuestro paisaje diario, ¿no? Pero no sabéis la discusión que hubo en el Ayuntamiento de Bilbao, y además ganaron los partidos que querían quitar el Sagrado Corazón. Llegó, creo que el Tribunal de Garantías de la República, que dijo que no, y ahí sigue, y me imagino que seguirá por muchos años. Pero bueno, con eso quiero simplemente reflejar eso, y el viaje que ellos hacen al Vaticano en 1936, cuando se habían disuelto el Congreso y había unas elecciones al Congreso de los Diputados. En el libro se reflejan muy bien la carta colectiva de los obispos españoles, que fueron 43 obispos y 5 vicarios, y hubo 2 que no firmaron esa carta colectiva, que la da encruzada, uno catalán, Vidal y Barraquer, y otro vasco, Mateo Mújica, que no eran ningunos progres, pero simplemente eran gente que vivía y que representaban lo que se sentía en lo que ellos, de alguna manera, en la sociedad donde ellos eran obispos. Y no voy a alargarme más, porque os he dicho que no quiero alargarme, que me podría alargar, porque tuve la inmensa suerte de haberle conocido a don Manuel y haber tratado mucho con él y haber recibido cantidad de cartas, porque aquel hombre era un hombre... Yo no sé qué hubiera hecho don Manuel Irujo hoy en día con internet. Bueno, estaría todo petado, porque no teniendo internet hay libros, cartas, recomendaciones, mensajes de todo tipo, ¿no? Pero había una frase que él repetía mucho. Don Manuel, resúmanos lo que fueron aquellos años. Dijo, la guerra fue terrible. Mira, el que iba a misa en zona republicana, 8 tiros. El que no iba a misa en zona de los sublevados, 8 tiros. Y en Euskadi iba a misa quien le diese la gana. Eso era un poco el reflejo de lo que fue aquello, y su lucha por humanizar la guerra, por ir a las checas, por ir a los lugares donde estaban detenidos, por salvar vidas, por propiciar los canjes, por propiciar los indultos. Eso es don Manuel Irujo, un hombre de coraje, un hombre valiente, un hombre ideológicamente que además iba viendo, bueno, lo que estaba ocurriendo. Y luego también la propiciación también dentro de ese partido que era, confesional, propiciar un arzobispado vasco con una provincia eclesiástica vasca donde estuviera Navarra, pero que también estuviera Iparralde. Y bueno, desgraciadamente pues no pudo verlo. El libro es un libro bueno, es un libro de consulta, es un libro distinto, es un libro que me imagino que Josu Chueca lo completará con otro tipo de cosas en el futuro, porque da para mucho más, porque don Manuel era una máquina. Don Manuel era una máquina, y don Manuel era fundamentalmente alguien de lo cual sentirnos muy orgullosos. La gente muchas veces en Navarra no era del PNV, era irujista, había mucho irujista. ¿Por qué? Porque era un hombre que su cercanía te permitía entusiasmarte. Termino felicitándole nuevamente a Pachi, y ojalá este libro tenga algún tipo de eco a pesar del título y de los tiempos que vivimos. Es que Ricardo.
asko Iñaki eta eskerrik asko Mireia gonbidapen atsegin honegatikan. Comienzo por deciros que, como veis en el papelito que tenéis en vuestros asientos, veréis que el libro no está en formato papel. El Ministerio de Justicia solo sacó 250 ejemplares, no está a la venta, pero sin embargo, si vais al apartado de publicaciones del propio Ministerio, ahí tenéis el enlace, os lo podéis descargar gratuitamente, en un formato PDF. Bien, el trabajo que hoy presento es la adecuación de la tesis doctoral que, dirigida por Santiago de Pablo, presenté hace casi 2 años en la Euskal Herriko Unibertsitatea. Un trabajo que responde de alguna manera al querer conseguir arrojar luz sobre algunos aspectos de la vida política en relación con lo religioso de Manuel Irujo. Son preguntas como la evolución de Manuel Irujo en torno a su ideario religioso, o también el determinar si fue relevante la influencia religiosa en su quehacer político institucional. Todas estas preguntas he tratado de resolver, siquiera someramente, en este trabajo. Y así, Manuel Irujo, cristiano, demócrata y vasco, es un estudio de historia política que engloba diversos elementos, como la primera religiosidad en el ámbito familiar, lo ha dicho Mireia, su etapa estudiantil, sus primeros pasos en política y su dedicación político-religiosa en los años finales de su vida. Pero, sin embargo, la parte nuclear del trabajo está relacionada con aquellos momentos de mayor intensidad política, como son los de la etapa republicana y la guerra civil, y también los de largo exilio. Lo ha dicho el propio Iñaki, que el propio Irujo sintetizó en aquella célebre frase de 1977. 40 años de exilio os saludan, 40 años desde que los militares sublevados me multaron, me despojaron de mis bienes y me obligaron a exiliarme. Ahí está la fotografía de Manuel Irujo firmando en la Asamblea Nacional de Iruña del año 77. El libro es además otra cosa. Es un libro sobre el papel determinante que la religión tuvo en el PNV desde prácticamente su fundación hasta los momentos de la transición democrática. Un papel determinante que configuró el corpus ideológico de esta formación en una clave cristiano-demócrata, progresista y federalista europea. El libro plantea la existencia en Manuel Irujo de un componente religioso, político, cristiano muy apegado a lo evangélico y a un concepto integral y profundo de justicia social que, enormemente influenciado por la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del Papa León XIII, supera a la vez que critica la mera lógica asistencialista a los necesitados. Es una religiosidad, la de Irujo, que rompe con el integrismo aranista y se manifiesta solidaria y tolerante con otras confesiones cristianas como la protestante. Se trata de un planteamiento religioso que, abierto al discurso más moderno de la intelectualidad católica europea, engarza con una evolución política democristiana representada por figuras de la talla de Jacques Maritain o Luigi Sturzo, y asume los postulados emanados del Concilio Vaticano II. Bien, siguiendo una estructura cronológica, el libro se divide en 5 capítulos. En el primero de ellos se aborda la crisis española de 1898, con la pérdida de las colonias de ultramar, pero un periodo histórico en cuyo contexto nacen los nacionalismos catalán y el nacionalismo vasco, que conceptúa los fueros en base a su soberanía originaria y no, como hacía el carlismo, como un régimen singular, fundamento de la unidad de España. Y también se contempla el enorme peso de una Iglesia católica integrista y reaccionaria que, sin embargo, accede o tiene que asistir, mejor dicho, obligatoriamente a la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, que está centrada en la cuestión social y que algunos autores han establecido como una necesidad objetiva en un momento en el que se estaba produciendo un desenganche de la Iglesia católica por parte de la burguesía, de la intelectualidad y también del mundo obrero. Y asimismo también son objeto de análisis en este capítulo las primeras influencias político-religiosas de Irujo,
que fueron marcadas por el carlismo y también por el integrismo. Y quizá una de las influencias más especiales, más singulares de esa etapa primera de Manuel Irujo, de joven, fue la del padre evangelista íbero, que fue el autor de un libro también singular, llamado A mí vasco, que es una especie de catecismo con preguntas y respuestas sobre el nacionalismo vasco. Os pongo un ejemplo. En uno de esos artículos se preguntaba: ¿es el Partido Nacionalista Vasco un partido íntegramente católico? Y se respondía, como un catecismo: sí, señor, este partido quiere para Euskadi la unidad católica con todas sus consecuencias. Quiere sobre todo a Jangoikoa, Dios, y a Euskadi para Dios, como antes de su caída en 1839. Pero, sin embargo, como se verá más adelante, la trayectoria política de Manuel Irujo no va por esos derroteros integristas, ni siquiera la trayectoria político-religiosa, sino va en un sentido muchísimo más abierto y muchísimo más moderno, a pesar de esas primeras influencias. Y también, lo han dicho Iñaki, lo ha dicho también Mireia, se aborda en esta primera parte la relación de Manuel Irujo con Sabino Arana, con quien pasó largas veladas en la que entonces se conocía como Casa Albia y que hoy conocemos como Sabinetxea. Pasó largas veladas porque se contagió de una enfermedad infecciosa que podía contagiar a sus hermanos menores. Entonces el lugar de acogida fue la Casa Albia, fue Sabinetxea. Y en 1902, lo ha dicho también Iñaki, con motivo del telegrama fallido que Sabino Arana quiso enviar al presidente norteamericano Roosevelt felicitándole por la independencia de Cuba, pues también tuvo que acompañar a su padre a la cárcel de Larrínaga. Y años después narró de esta manera aquellos hechos Manuel Irujo. Él no tenía hijos y se había acostumbrado a hacerme fiestas. Mi padre se las arregló para que, salvando los reglamentos, pudiera entrar. Tendría 6 o 7 años. A esa edad pasé el rastrillo de la prisión de Larrínaga para ver a Arana Goiri. Mejor dicho, para que él me viera a mí. Y tampoco en este capítulo he querido soslayar sus estudios en la Universidad de Deusto, donde dio sus primeros pasos en la acción política en contra del maurismo, un sector del conservadurismo español, y comenzó a divulgar las ideas abertzales. En cuanto lo supe, decía, me fui cuarto por cuarto, jesuita por jesuita, a denunciar a los mauristas. Recuerdo que a un jesuita asturiano le hice votar nacionalista. Y también habría que citar su afiliación al PNV en 1908 y sus primeros momentos de ejercicio de la abogacía en su Lizarra natal, ocupándose de los derechos de los labradores navarros. Y a partir de este momento, Irujo se convirtió, como expresó el insigne historiador José María Jimeno Jurío, en el abogado de jornaleros y desheredados, cualquiera que fuera su ideología política. En la segunda parte de este epígrafe se concreta también su elección como diputado foral en 1919, su participación poco después en la coalición Jeltzale carlista que se llamó Alianza Foral, que le llevó a revalidar su acta parlamentaria en Navarra, y donde comenzó a desarrollar un proyecto muy interesante que estaba en consonancia con los planteamientos sociales que en aquel momento estaba desarrollando la Iglesia, que fue el de la creación de una caja de ahorros, y se planteaba incluso que esa caja de ahorros navarra tuviese una sucursal en América Latina y también que trabajase de común acuerdo con el resto de cajas de ahorro vascas, siempre en beneficio de los trabajadores y de los campesinos. Su lucha contra el latifundismo también fue otra de las constantes de la época. Se enfrentó, por ejemplo, al duque de Alba por el tema de las tierras comunales. Y luego vino el periodo del ostracismo político durante la dictadura de Primo de Rivera, donde pasó una cierta temporada en la cárcel, acusado de haber ayudado como abogado a determinadas personalidades del bando republicano e incluso socialista. Y este capítulo termina con una breve referencia al Pacto de San Sebastián, que, como sabéis, en 1930 no participó el Partido Nacionalista Vasco, sí, por ejemplo, los nacionalistas catalanes. Y pasando ya
al ámbito de la Segunda República, se identifica en este periodo un cambio de relación entre la Iglesia y el Estado, un cambio que queda bien definido en estas palabras de Miguel Ángel Dionisio. A partir de 1931, el tema de la naturaleza y situación de la Iglesia en la sociedad española adquiere una intensidad sin comparación posible con ninguna otra época. Y en este nuevo tiempo republicano he querido centrarme en tres aspectos. Por una parte, el debate estatutario. En segundo lugar, la apuesta de Irujo por un sindicalismo exclusivamente de clase. Y por último, lo ha dicho Iñaki, la renovación del nacionalismo vasco, uno de cuyos hitos fue la Asamblea de Tolosa de 1932-1933. Sobre la batalla por la autonomía, caben recordar varios hitos. Por una parte, el manifiesto del Euskadi Buru Batzar, planteando que el estatuto no es más que un paso para llegar al objetivo final. Por otra parte, el encargo de la Asociación de Municipios Vascos a Eusko Ikaskuntza para la redacción de un proyecto estatutario para los 4 territorios de Hegoalde, o la aprobación por los ayuntamientos guipuzcoanos de la que se conoce como enmienda concordatoria, proponiendo que las relaciones entre la Iglesia y el Estado pasen a ser competencia exclusiva del futuro Estado vasco. Y hay que decir que Irujo fue valedor de esa llamada enmienda concordatoria, ya que en aquellos tiempos, para él, EAJ-PNV era el único partido nacionalista, quizás en el mundo, que proclama el catolicismo como fundamento de su doctrina. Pues bien, todos estos hitos confluyeron en la famosa Asamblea de Estella de junio de 1931, donde con inasistencia de las fuerzas de izquierda se aprobó por aclamación el proyecto estatutario, por aclamación de carlistas y abertzales, en un texto que incluía la reserva de relaciones eclesiásticas para el futuro Estado vasco. Pero he aquí que posteriormente, en aquel año, durante el debate del nuevo texto constitucional español, comenzó ya a echarse por tierra aquella idea del Estado federal. Por otra parte, se cambió el procedimiento que tenía que seguir un proyecto estatutario, por lo cual la vía que hasta entonces había seguido el proyecto de Estella quedaba obsoleta. Y por último, la aprobación del artículo 14 de la Carta Magna Española, que establecía la exclusividad de las competencias religioso-eclesiásticas de relaciones, por ejemplo, con el Vaticano en manos del Estado español, lo que hizo fue dar la puntilla al Estatuto de Lizarra. Pero en esta coyuntura y ante la puesta en marcha de un nuevo proyecto estatutario por parte de las comisiones gestoras de las diputaciones, Irujo, y este es un dato muy importante, opta por el pragmatismo y por la separación de los planos político y religioso, rompiendo así con los postulados aranistas de subordinación de lo político a lo religioso. Y decía así Irujo en aquellos momentos: el estatuto es la concreción actual de nuestras posibilidades inmediatas. Es el reconocimiento de Euskadi, el programa mínimo nacionalista, el primer paso hacia la soberanía plena de nuestra patria. Nada, pues, de hacer depender la existencia del estatuto de que se concedan tales o cuales facultades. No pongamos en peligro su obtención por pretender abarcar demasiado de una vez. Pero finalmente, ni con el proyecto de Estella ni con el de las comisiones gestoras se pudo aprobar un estatuto unitario para los 4 herrialdes, porque en junio del 32 los representantes navarros, contraviniendo en bastantes ocasiones lo dispuesto en sus respectivos ayuntamientos, votaron no al proyecto unitario. Y nuevamente el factor religioso está en la base de dicha negativa, porque, como expresó Irujo, muchos carlistas votaron estatuto no porque había desaparecido la cláusula referente a las relaciones con Roma. Aquello fue un fracaso para Irujo, fracaso en lo político y fracaso también como navarro que era en lo más personal. Y así escribió a José Antonio Aguirre: en fin, amigo Aguirre, yo me doy por fracasado y con fracasados no se puede ir a ninguna parte. Sigan ustedes alentando al partido y que sea lo que Dios quiera de él. Acierte o se equivoque,
yo sigo siendo el último afiliado, cada vez más navarro, más vasco y más nacionalista. Y por otra parte, esta etapa republicana fue también fecunda en cuanto a propuestas nacionalistas legislativas de carácter social, muy relacionadas con la doctrina social de la Iglesia. Irujo había sido elegido diputado a Cortes en el año 33 por Guipúzcoa y presentó, junto a sus compañeros de partido, una proposición de ley, que al final no se pudo tramitar, sobre unas cuestiones que ahora nos pueden parecer muy actuales, como eran el salario familiar y la participación de los obreros en los beneficios de las empresas. Esta era una fórmula que ya por aquel entonces ya estaba utilizando José Antonio Aguirre en su fábrica chocolatera. La propuesta, por ejemplo, consistía en que por contraer matrimonio el obrero viera aumentado su salario en un 10% y que en el caso de que la mujer trabajadora pero que tuviese que abandonar por mor del matrimonio, ahí está la concepción machista, tuviese que abandonar el trabajo, el obrero cobraría un 20% más y también vería aumentado su sueldo en función de los hijos que se tenían. Y aquella proposición de ley también luchaba contra el abuso infantil en el trabajo y contra el abuso de la mujer en el mismo. Era una propuesta que entroncaba con los postulados del movimiento social cristiano más avanzado de finales del siglo XIX, que en su distanciamiento del liberalismo económico abogaba por encontrar soluciones prácticas en contra de cualquier tipo de explotación humana. Y en aquel periodo también el PNV desarrolló otra serie de propuestas progresistas en materia de cuestión agraria, algo que era muy importante en Navarra, especialmente importante en el Viejo Reino, porque gran parte de la población navarra subsistía en una situación de auténtica miseria. La cuestión es que en aquel momento el PNV planteaba como soluciones a la cuestión agraria la devolución a los municipios de las tierras comunales, la redistribución del carácter equitativo de las zonas de cultivo y el que también se procurase que los arrendatarios tuviesen posibilidades muchísimo más profundas de pasar a ser propietarios. Bien, el nuevo tiempo de la República también registrará una nueva singularidad en el proceder político de Irujo en clave social. Ahí lo tenéis en la diapositiva. El navarro no participó en ABASC, que era la Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana, una asociación cuyo objetivo era difundir la cultura social cristiana entre los trabajadores y entre los patronos. En ABASC sí estaban participando como promotores José Antonio Aguirre, Leizaola y también un sindicalista, Robles Aránguiz. Pero no obstante, su orientación patronal y eclesiástica generó fuertes discrepancias dentro del partido. Por ejemplo, el sector de Eli Gallastegui denunció su impronta capitalista y el que no fuese una organización nacionalista vasca. Y finalmente, en el año 1935, aquellos promotores, Aguirre, Leizaola, Robles Aránguiz, abandonaron a ABASC acusándola de amarilista y de españolista. Pero Irujo, más allá de las experiencias que tuvo en su infancia, nunca se sintió atraído por el asociacionismo de tipo religioso y, en consecuencia, tampoco militó en la Acción Católica, lo que sí hizo, como hemos dicho, Aguirre. Y así, años después, lo recordaba el propio Irujo. A mí no se me ocurría ni de lejos. No es que no fuera católico, pero no me llamaba. En cambio, Aguirre era presidente de Vizcaya. Claro, esto era una diferencia, y esa diferencia, no hay que olvidarlo, condujo más fácilmente a la unión con las derechas en 1931 en torno al Estatuto de Estella. Mucho más fácilmente que si hubiera sido yo. Mire usted la diferencia. José Antonio era amigo, adalid de los católicos en Vizcaya. Yo prácticamente el protector de los republicanos y de los socialistas en Navarra. A José Antonio le tocaba ir a funciones de iglesia, a mí me tocaba ir a la cárcel. Lo digo esto de forma caricaturesca, decía Irujo. Porque en aquel entonces, como señala la diapositiva, Irujo apostó por una acción sindical totalmente pura, por una acción sindical de clase, colaborando siempre con ELA
que representaba en aquellos momentos, hoy no sé si se puede decir lo mismo, un sindicalismo reivindicativo, horizontal, huelguístico y católico. Y a lo largo del quinquenio republicano, el PNV tuvo que actualizar su organización y su ideario. Así, la Asamblea de Tolosa, esa es una fotografía del antiguo Batzoki, porque desgraciadamente por una serie de cuestiones de especulación inmobiliaria, el PNV tuvo que abandonar hace unos años ese local, ese hermoso local, donde se celebró la Asamblea Nacional del PNV en los años 1932 y 1933. Y aquella asamblea supuso un punto de inflexión, lo ha dicho también Iñaki, ya que el sector renovador salió reforzado frente a la vieja guardia integrada por Ceferino Xemein o por el hermano del fundador, Luis Arana. Y Aguirre e Irujo fueron los ponentes de la ponencia de organización, aprobando, por ejemplo, el que las mujeres tuviesen pleno derecho a la afiliación y a todos los derechos que tenían los hombres, y algo que en aquellos tiempos se consideraba progresista y que ahora nos puede parecer ciertamente contradictorio, como es el de la afiliación de los sacerdotes. Se aprobó aquella propuesta de afiliación de sacerdotes, pero todo hay que decirlo, no hubo a sacerdotes afiliados al Partido Nacionalista Vasco. Y en la etapa final de la legislatura y del propio régimen republicano, me ha gustado destacar en este breve resumen dos cuestiones. Por una parte, el viraje del PNV hacia el centro-izquierda y por otra parte, el total fracaso registrado en la visita que una delegación Geltzale realizó en enero del 36 al Vaticano. Respecto a la primera cuestión, por poneros en contexto, el Estatuto de Autonomía seguía atascado en unas Cortes de mayoría derechista. Existía, por otra parte, en Euskadi un contexto de movilización de raíz municipalista en favor del concierto económico y, por otra parte, existía una enorme crispación social y un ambiente prerrevolucionario que después se vio que desembocó en la Revolución de Octubre del año 34. Pues bien, en aquel verano de 1934, los diputados del PNV abandonaron las Cortes en solidaridad con los diputados de Esquerra Republicana, que vieron cómo el Tribunal de Garantías Constitucionales suprimía la Ley de Contratos de Cultivos catalana, una especie de reforma agraria en clave de autogobierno. Esta apelación al Tribunal de Garantías Constitucionales quizá nos recuerde a hechos acontecidos en Cataluña hace bastante poco tiempo en términos históricos. Y aquella decisión de abandono de las Cortes fue una decisión pues marcada primeramente por esa solidaridad vasco-catalana, pero también por la desafección del bloque gobernante hacia el Estatuto. Irujo comentó en aquel momento que se masca un odio hacia el Estatuto. Y años después valoró así aquellos acontecimientos. Cuando nos fuimos de las Cortes estábamos situados en el centro derecha. Cuando volvimos a los 4 meses, después de la Revolución de Octubre del 34, nos encontramos situados en el centro izquierda junto a la Esquerra catalana. Y en enero del 36, lo tenéis ahí también, apenas 2 meses antes de la nueva cita electoral a Cortes, una delegación del PNV al más alto nivel, miembros del Euskadi Buru Batzar, diputados, hubo también un sacerdote que hizo de introductor de la visita, cursaron una visita al Vaticano con el objeto de trasladar, si fuera posible, al Papa, en aquel entonces Pío XI, la posición de su formación en relación con cuestiones de organización eclesial. Estaban hablando de la creación de una única provincia eclesiástica vasca, incluida por supuesto Navarra e Iparralde, la utilización del euskera en la liturgia y las relaciones Iglesia-Estado. Y la visita, como he indicado, fue un completo fracaso. Solo consiguieron reunirse con Monseñor Pizardo, que era un encargado de la Secretaría de Estado que dirigía en aquel momento el cardenal Eugenio Pacelli, que posteriormente sería el Papa Pío XII. En la entrevista que mantuvieron con Pizardo, fijaros qué actitud la de este representante vaticano cuando les conminó a que se unieran al bloque de derechas en las próximas elecciones. Si ustedes no firman su disposición a integrarse en la unión con las derechas,
ni el Santo Padre ni el secretario de Estado le recibirán. Y la respuesta de Irujo y del resto de componentes nacionalistas ante semejante chantaje fue el de aplicar la máxima cristiana de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues bien, en aquellas elecciones de febrero del 36 el PNV se presenta en solitario, pero con un lema que sintetiza muy bien cuál era su ideología en aquella época: por la civilización cristiana, por la libertad patria y por la justicia social. Bien, ya en el capítulo dedicado, que quizá es el más amplio del libro, dedicado a la guerra civil, se detalla la arriesgada decisión, que no contó con el aval de su partido, adoptada por Irujo y por el también diputado guipuzcoano José María Lasarte, pronunciando la famosa locución radiofónica en favor de la República. Nosotros, como demócratas, tomamos partido junto a la encarnación legítima de la soberanía popular representada en la República. Una decisión difícil que situaba al nacionalismo vasco, tal como expone la profesora Arrieta, en un dilema moral: religiosidad por una parte, respeto a la legalidad democrática por otra. Pero hay que decirlo que la decisión final adoptada se explica también por la ligazón que se tenía en aquel entonces con la democracia cristiana y con el catolicismo moderado europeo. Y en este capítulo se desgranan múltiples aspectos de la labor humanitaria del político navarro, labor que a mi juicio no puede eludir su componente ideológico humanista de raíz cristiana. Irujo fue uno de los máximos responsables de la incruenta rendición de los cuarteles de Loyola en Donostia, y así lo expresó el insigne historiador Tuñón de Lara: hay los que no vacilan, como es Irujo el primero. No solo no vacila, sino que Irujo es un hombre clave cara a toda Euskadi, y en Donostia salva la situación. En fin, es un hombre fundamental, y con él la serie de personas que podríamos llamar más avanzadas del nacionalismo. Las peticiones de revocación de penas de muerte, la necesidad de mantener el orden público a toda costa, aunque ello supusiera enfrentarse a las fuerzas políticas de izquierda, fueron una constante en su actuación. Y la actitud de Irujo en aquellos momentos de caos en Guipúzcoa y durante toda la guerra se resume en esta afirmación que hizo a su pariente Arantzazu Amézaga: soy cristiano, demócrata y vasco. Mi gestión respondió a esos dictados. Soy enemigo de la pena de muerte. Una vida humana es el tesoro más grande. Yo salvé las que pude. Pero en aquellos momentos de la contienda bélica, Irujo rechazó de plano la pastoral non licet, no es lícito, de los obispos de Vitoria y Pamplona, el guipuzcoano Mújica y el baracaldés Olachea, exhortando al PNV, en razón de su religiosidad, a no oponerse al movimiento insurreccional franquista. Y en ella, en esta carta pastoral, se ordenaba al PNV no oponerse a un movimiento, el de los fascistas, cuyo objetivo, decían los obispos, sería el amor tradicional a nuestra religión sacrosanta frente al monstruo moderno del marxismo o comunismo, hidra de 7 cabezas. Y en septiembre del 36 Manuel Irujo es nombrado, hubo muchísimas circunstancias relacionadas con ese nombramiento. Manuel Irujo no quería, pero fue nombrado ministro sin cartera en el gobierno de concentración presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Y es el comienzo de su política de humanización de la guerra, que alcanzará su cénit cuando, tras los famosos sucesos de mayo de Barcelona en el año 37, es nombrado ministro de Justicia en el gabinete presidido por el también socialista Juan Negrín. Es la suya una política de humanización transversal e integral, que se inició con un importante desgarro para Irujo, como fue el del fusilamiento, bajo la acusación de connivencia con los nacionalistas vascos, de 13 sacerdotes, entre ellos su amigo personal José Aristimuño Aitzol. Y en esta inmensa labor humanitarista de base evangélica, el político estellés procuró la mejora de las condiciones carcelarias, visitó prisiones, se preocupó de otorgar a las cárceles una decencia hasta entonces inexistente, enfermería, cocinas, supresión del hacinamiento,
también ordenó la exhumación de los cadáveres de los cementerios clandestinos, y otro de sus cometidos fue el de conseguir la liberación de lo que entonces se llamaban los presos gubernativos, aquellos que se encontraban en la cárcel sin ningún tipo de acusación y tampoco tenían ningún tipo de expectativa de juicio. Por otra parte, y algunos autores hablan de que es la primera vez en Guipúzcoa, autorizó sin cortapisas la labor humanitaria de los delegados de la Cruz Roja Internacional para visitar a las cárceles, y al terminar su mandato como ministro de Justicia había reducido la población reclusa en todo el Estado español en más de 10.000 prisioneros. Y fue la suya una querencia por ayudar sin reparar en ideologías. Y así, con la idea de dar primacía al individuo y atendiendo también a una cuestión que él consideraba de derecho, que era de que todo preso pudiese hablar directamente con el ministro Barkatu, propició, yo digo esto entre comillas, que un dirigente de la CEDA, cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, futuro ministro de Asuntos Exteriores de España, huyera de su condición carcelaria. Alegó una úlcera gástrica y consiguió de Irujo la autorización para que fuera a una clínica, la Clínica España, donde con la ayuda del famoso doctor Gregorio Marañón consiguió huir hacia Alicante disfrazado de anciana. Pero por otra parte, salvó la vida de otras personas implicadas en la sublevación fascista. Así, por ejemplo, salvó la vida del navarro Antonio Lizarza, que era un destacado dirigente carlista, que iba a tomar un avión hacia Lisboa para reunirse con el general golpista, que al final murió, Sanjurjo. Pues bien, encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid, Lizarza salvó su vida cuando se produjo el asesinato de la mayor parte de los detenidos, gracias a la intermediación de Irujo. Pero vayamos al otro extremo político. Irujo intentó encontrar desesperadamente a un personaje llamado Andreu Nin, que había sido consejero de la Generalitat catalana y dirigente del antiestalinista Partido Obrero de Unificación Marxista, que había sido detenido en junio del 37 tras los sucesos de Barcelona, que enfrentaron a trotskistas y anarquistas con fuerzas republicanas y de la Generalitat. Hizo lo indecible Manuel Irujo por conseguir encontrar a Andreu Nin. Finalmente se supo que Andreu Nin había sido detenido, torturado y asesinado por los servicios secretos soviéticos con la colaboración del Partido Comunista de España. Y en su etapa como ministro de Justicia, Irujo apostó por la independencia del Poder Judicial, porque él tenía claro que solamente podremos ganar la guerra si somos un régimen de derecho. Y en cuanto a la política de canjes de prisioneros, colaboró estrechamente con la Cruz Roja Internacional y con la Comisión Británica de Canjes, desarrollando, por ejemplo, en septiembre de 1938, ya entonces no era ministro, un plan de canje para 2.000 prisioneros con un cupo de 500 personas del norte. Fue la suya una labor ímproba que, sustentada en el lema bíblico de no matarás, le llevó a dictar la prohibición absoluta de proseguir con la práctica de los paseos. Era un eufemismo que ocultaba el más vil de los asesinatos. Y en esta labor procuró la salvación de todo religioso perseguido por el mero hecho de su condición, y también de miembros de la jerarquía eclesiástica como el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, por supuesto franquista, al que sin embargo no se le pudo salvar la vida. Y entre los vascos salvó la vida de un azcoitiarra, del obispo del que era entonces obispo de Santander, el azcoitiarra José Eguino Trecu, que Irujo, nada más ser nombrado ministro sin cartera a principios del 36, lo primero que hizo fue hablar con José Eguino. Corría peligro su vida por el hecho de ser religioso, y al final consiguió ponerle Irujo en manos de las autoridades vascas. Y otro caso también singular es el del sacerdote trinitario Pedro Errasti, que gracias a Irujo pudo marchar de la capital española, camuflado como secretario del grupo de diputados vascos que había aprobado el Estatuto Vasco ya en el 36.
Y en esta ardua labor, Irujo contó, por ejemplo, con la inestimable ayuda de su secretario, que era un jeltzale de Algorta, llamado Ostria, que durante meses recorrió las checas y prisiones de la Dirección General de Seguridad en busca de curas y de seglares. Y paralelamente, y en la mayoría de ocasiones a petición de Irujo, el Comité Delegación del PNV en Madrid facilitaba salvoconductos a sacerdotes, monjas, frailes y también a laicos perseguidos por sus ideas. Hay muchos ejemplos de esta labor y en aquellos momentos se comenzó a llamar a Irujo como el libertador. Procuró también una total libertad de cultos. En aquellos momentos, en la zona republicana, el culto religioso estaba prohibido. Y eso le llevó a enfrentarse no solamente con el gobierno republicano y con las fuerzas de izquierda, le acusaron de todo, unos insultos e improperios que son dignos de leer, sino también a enfrentarse con el vicario general de Barcelona, Monseñor Torrent, que ostentaba la dirección de la diócesis por la desaparición del obispo titular, que era un navarro llamado Manuel Irurita, del que después se supo que fue vilmente asesinado por fuerzas posiblemente de izquierdas. Bien, si bien no prosperó su proyecto de reanudación del culto público en todo el territorio republicano, lo que sí consiguió Irujo fue la apertura de varios centros de culto privados, abriéndose en Barcelona a lo largo del 37 2 capillas, una organizada por el propio PNV, en el Rambla de Cataluña, que se llamó la Misa de los Vascos y tuvo carácter temporal, pero la otra, en pleno barrio gótico de Barcelona, fue inaugurada en diciembre del 37 y estaba en la sede de la agrupación femenina Emakume Abertzale Batza, en la calle del Pino número 5, y esta capilla era conocida como Gure Etxea y fue sufragada por suscripción entre los vascos residentes en Barcelona. El tesón de Irujo era tal, por intentar restaurar la libertad de cultos, que comenzó a hacer gestiones para la apertura de una capilla de los vascos en un cine que estaba dirigido y controlado por el sindicato anarquista CNT. Bien, otra de sus líneas de acción fue la encaminada a oficializar las relaciones entre la Segunda República y el Vaticano, objetivo en el que contó con la ayuda del entonces dirigente de Unión Democrática de Cataluña, Josep María Trías. Había una obsesión permanente en Irujo por intentar conseguir que la España republicana tuviera buena imagen internacional en materia religiosa, lo cual fue una tarea imposible. Bien, como aparece en esta diapositiva, en su labor ministerial se ocupó de la atención a los refugiados vascos que desde el verano del 37 se habían establecido en Cataluña y en Francia. Tuvo que mediar Irujo en los conflictos suscitados entre la Generalitat y el Departamento de Asistencia Social del Gobierno de Euskadi, con sede en Barcelona desde octubre del 37, en torno a la atención a los refugiados vascos. Y en la primavera del 38, después de haber visitado decenas de centros dispersos por todo el territorio catalán, donde comprobó in situ la desatención material y hasta espiritual de los allí desperdigados, inició gestiones con el Ayuntamiento barcelonés y con la Generalitat para mejorar las condiciones de vida de aquellos refugiados. Y me gustaría decir que su certero análisis del concepto bélico, su convicción humanista y su ideología abertzale le llevaron en marzo del 38 a sondear en medios internacionales un escenario de paz. El dirigente navarro logró conectar con altas esferas diplomáticas en Gran Bretaña en el último año de guerra, y el 28 de marzo de 1938 Irujo telegrafió desde París al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, para que enviase a sus delegados a Londres y París para sondear a ambos países acerca de negociar una paz que garantizase los autogobiernos vasco y catalán. Y su definitiva salida del gobierno republicano, ahí tenéis la imagen de Negrín, se produjo como consecuencia de su negativa a aplicar medidas que atentaban contra los derechos humanos,
como los fusilamientos que Juan Negrín y otros miembros del gabinete republicano justificaban por aquello de salvar a la República. El recorte de competencias a la Generalitat y la llegada, sobre todo eso, la llegada de 500 expedientes de condenas a muerte. 58 presos fueron fusilados el 11 de agosto del 38 por fuerzas republicanas. Las irregularidades que se cometían en las investigaciones del SIN, el SIN era el Servicio de Información Militar, y la aplicación sistemática de torturas fueron el detonante de su dimisión como ministro sin cartera el 16 de agosto del año 38. Por último, he querido mencionar también la colaboración prestada por Irujo a la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, LIAB, y a la influencia ejercida en los nuevos dirigentes jeltzales por un grupo de intelectuales europeos encabezados por Maritain, Emmanuel Mounier y François Mauriac, que este es un gran literato francés, una influencia que situó al PNV como una organización de vanguardia en el nacimiento de la democracia cristiana europea. Y aunque personalidades como Maritain, que era partidario de la teoría del doble rechazo al comunismo y al fascismo, y aunque Maritain, como digo, al principio del conflicto bélico español se situó en torno a las posiciones franquistas, el caso del oasis vasco, ese respeto hacia lo religioso y hacia los derechos humanos en la Euskadi controlada por el gobierno vasco, hizo que variaran sus posiciones iniciales para apoyar la causa vasca. Fue un momento en el que la intelectualidad católica de vanguardia europea se fue posicionando, como digo, a favor de la causa de Euskadi, apoyando las políticas humanizadoras del conflicto desarrolladas por el Lehendakari y por el PNV. Maritain ejerció gran influencia ideológica sobre Manuel Irujo y en su obra Primacía de lo espiritual concebía un corpus doctrinal en el que determinados elementos cristianos se presentaban como superadores de la dialéctica entre fascismo y comunismo. Y Maritain compartía además con el dirigente jeltzale navarro su toma de conciencia de la crisis del feroz sistema capitalista y esperaba superar el vacío ideológico de la época a través de la filosofía política del humanismo personalista, en el que se recupera la idea de la centralidad del hombre y la noción de persona como el valor que debe regir la vida social. La sociedad es para las personas, no las personas para la sociedad. Pues bien, la adscripción democristiana de Irujo y de los nuevos dirigentes del PNV concordaba con esa teoría de Maritain y de Mounier, opuesta al liberalismo individualista y a cualquier forma de totalitarismo, a partir de la distinción de los conceptos de individuo y persona. Durante la posguerra, don Manuel desarrolló una ingente labor humanitaria a favor de los refugiados vascos. Realizó innumerables gestiones tanto para conseguir refugios seguros en Francia e Inglaterra como para tramitar desplazamientos hacia América Central y Sudamérica. Y tras el paréntesis trágico de la Segunda Guerra Mundial, esta labor continuó en estrecho contacto, por ejemplo, con ministros republicanos en el exilio, como el ministro de Gobernación Torres Campana, a quien solicitó, por ejemplo, ayuda para paliar la difícil situación en la que se encontraba el exalcalde republicano de Tolosa, Pedro Agüerri, y para un grupo de refugiados que se estaban muriendo de hambre en la prisión parisina de la Santé. Y en este capítulo se aborda asimismo su implicación con la democracia cristiana, participando en la reunión que los NEI, nuevos equipos internacionales de inspiración democristiana, celebraron en 1948 en París, en la sede que ahí tenéis del gobierno vasco. Y también se tratan en este apartado su relación con el arañismo, de rechazo de su antimaquetismo, pero de adhesión al mismo tiempo incondicional a la figura del fundador, a quien consideraba como un precursor de las ideas cristiano-demócratas. Pero también en este capítulo se habla de su enfrentamiento con la vieja guardia ortodoxa del PNV,
que se agrupaba entonces en torno al Instituto Sabiniano. La relación epistolar que tiene, por ejemplo, en aquellos momentos, en los años 50, con Ceferino Xemein, es bastante elocuente de ese enfrentamiento entre la vieja guardia y los nuevos equipos renovadores y dirigentes del PNV. Bien, también se analiza en este apartado el interés de Irujo por la situación religiosa internacional, ya que, como él decía, siguiendo el lema de San Luis Gonzaga, todas las libertades humanas son solidarias. Y así analizó en numerosos artículos y borradores de artículos los avances del catolicismo social en Bélgica y Francia, la tolerancia religiosa practicada por el anglicanismo en Gran Bretaña, los enfrentamientos entre la Iglesia ortodoxa griega y el Estado griego, que quería convertir a la Iglesia en una Iglesia que fuese poco menos que la religión oficial del Estado, y también al mismo tiempo los duros ataques sobre materia religiosa de Irujo contra China y contra los países del bloque soviético, que en aquellos tiempos estaban machacando a todos los sectores cristianos de sus respectivos países. Y también analizó, para que veáis la amplitud de miras que tenía Manuel Irujo, por ejemplo, los avances cristianos que se estaban produciendo en países de África. Bien, y también se contempla en este epígrafe la influencia ejercida en el nacionalismo vasco por las encíclicas papales, principalmente las de temática social, y se plasma la grata acogida de Irujo por el mensaje de renovación cristiana y de compromiso y de conexión con la sociedad que emanó del Concilio Ecuménico Vaticano II, cuya doctrina supuso también la confirmación a la praxis política de la nueva generación de líderes del PNV. Y para terminar, los tenéis ahí, se analiza la querencia del líder navarro por la justicia social y también por la devoción hacia figuras religiosas vascas y universales a un tiempo, como las de Ignacio de Loyola y Francisco de Xavier. Para Irujo, Francisco de Jasso y Xavier, cuya figura entroncaba con la gesta de los últimos defensores de la independencia de Navarra, era el santo exiliado, patrono universal de las misiones y de los exiliados, ya que, decía Irujo, estos no tienen patrono. Según el Gelzale, los primeros exiliados de la Edad Moderna fueron los navarros arrojados de su tierra por Fernando el Católico. No es un accidente histórico el que San Francisco Javier, el primer misionero del mundo, formara parte de ese primer grupo de la Edad Moderna. Y en cuanto a Íñigo López de Oñaz, San Ignacio de Loyola, era considerado por don Manuel como gran vasco y gran hombre, algo que resulta paradójico teniendo en cuenta que Irujo, como Abertzale y como buen conocedor de la historia navarra, conocía que el futuro santo había sido herido en Pamplona, enrolado en las tropas castellanas al servicio del virrey de Navarra, que se enfrentaron a las tropas por la independencia de Navarra, franco-navarras, dirigidas por Andrés de Foix, señor de Asparrós. Pero, sin embargo, en defensa de San Ignacio de Loyola, Irujo decía que no podía considerársele mal vasco por atentar contra los intereses de la libertad navarra, ya que no hizo, y en eso tenía razón, otra cosa distinta de la que hicieron sus otros coterráneos vascos. Bien, vamos llegando al final. En cuanto al final del exilio y de la transición, se deja patente la idea de la paz de Irujo. Una paz, fijaros la actualidad de ese discurso, todavía estamos hablando de ese concepto en los pueblos, una paz que debe ser fruto de la reconciliación y de la transformación social. Por ejemplo, en el tema de la reconciliación, con motivo de las fiestas de Estella de 1974, Irujo contactó con el párroco de una de las múltiples iglesias de Estella, no me acuerdo ahora cuál fue, para pedirle que el discurso de las
el pregón de las fiestas de Estella de aquel año lo realizase el propio Irujo, y lo realizó sobre el tema central de la reconciliación. Bien, el tema de la reconciliación y el tema de la adaptación a los nuevos tiempos en la Iglesia también fue algo absolutamente aprobado por Manuel Irujo. El 15 de enero de 1974, también haciendo gala de ese sentido de la reconciliación, escribió una carta a su viejo amigo Elías Gallastegui, es dirigente de los Averrianos, que estaba alejado política y personalmente desde hacía muchísimo tiempo de Irujo. Y le escribió esa carta en busca de su perdón y de reconciliación mutua. Elías Gallastegui falleció poco antes de recibir esa carta, pero la respuesta que Irujo recibió por parte de sus hijos fue de todo menos amistosa. Y si bien la organización ETA nació en julio de 1959, según Irujo, y esto es algo también clave, la fecha virtual del surgimiento de la organización armada fue la del fallecimiento del Lehendakari Aguirre en 1960, porque, decía Irujo, él era un hombre de atractivo personal que nos recogía a todos. Posiblemente Irujo fue el primer dirigente del Partido Nacionalista Vasco que antes vio la deriva de ETA, porque ya en 1962 afirmó sobre la violencia que se sabe dónde empieza pero no dónde acaba, y ese mismo año consideró a ETA como un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará todo nuestro cuerpo político. Su práctica violenta, la de ETA, le pareció sectaria y conducente a la ulsterización de Euskadi. Y a finales de la década de 1960, estoy haciendo un breve resumen, Irujo se opuso a las ideas de aproximación entre el PNV y ETA que líderes veteranos como Telesforo Monzón propugnaron a lo largo de toda aquella década. Y con independencia de su posición, su perpetuo afán humanista no descuidó la defensa de los encausados en el proceso de Burgos de 1970. En aquellos tiempos decía Irujo que, a pesar de todo, en aquellos momentos los procesados de Burgos nos representan a todos. No obstante, en aquel proceso de Burgos, Irujo también criticó duramente las acciones cometidas por ETA en respuesta al proceso de Burgos y calificó de repugnante el secuestro a manos de ETA, el 2 de diciembre de 1970, del cónsul alemán en Donostia, Eugene Beil, que sería liberado, afortunadamente, el día de Navidad de aquel mismo año. Pero en paralelo, Irujo se oponía con mucha dureza a los crímenes legalizados del régimen franquista. Y durante los primeros momentos de esta etapa democrática, Irujo continuó criticando la violencia de la extrema derecha y la supuesta pasividad del gobierno de Adolfo Suárez. Así denunciaba cómo, tras los asesinatos de 2 estudiantes y 5 abogados en la conocida como Matanza de Atocha, abogados de comisiones obreras, el Ejecutivo no ha hecho aún manifestaciones acerca de los elementos de extrema derecha que integran las fuerzas del orden. También señaló que son los franquistas desesperados los que, con ayuda y cooperación del fascismo internacional, se proponen crear una situación de violencia que haga forzosa la implantación de la dictadura. Y pasaría ya, y muy brevemente, porque seguramente os estaréis aburriendo, a las conclusiones, donde veis que se aprecia una catolicidad inquebrantable. De Irujo se decía que era un católico a machamartillo, que nunca tuvo ninguna crisis de fe. Su compromiso religioso fue vitalicio y no disminuyó a pesar de las dificultades. Por ejemplo, cuando Pío XII felicitó en 1939 a Franco por su victoria en la Guerra Civil, y cuando el dictador español fue nombrado Caballero Celestial de Dios, o cuando la Santa Sede firmó el concordato con España en el año 1953.
Fue la suya una generación política que dejó atrás también los principios aranistas de supeditación de lo religioso a lo político, que bien pueden plasmarse en el acrónimo GETEG, Gu herriarentzat eta herria jangoikoarentzat, nosotros para el pueblo y el pueblo para Dios. Otro de sus rasgos de la religiosidad es su carácter adaptativo. Irujo tomó el pulso al tiempo histórico y a la realidad social, y en este sentido aceptó sin ningún género de duda la aconfesionalidad del PNV en la Asamblea Nacional de Iruña del año 77, donde, todo hay que decirlo, la formación Jeltzale sí reconoció su inspiración humana cristiana. Y también, como toda persona, somos contradictorios. Hay una doble vertiente en la religiosidad de Irujo, esa doble vertiente ortodoxa a un tiempo o en algunos momentos y heterodoxa en otros momentos. Por ejemplo, ortodoxa hasta el punto de autocensurarse para no dañar a la jerarquía. Por ejemplo, Irujo tuvo guardadas durante mucho tiempo en distintos borradores aquellas opiniones que tenía sobre la Iglesia Católica del momento, y solo las sacó a la luz cuando sus ideas religiosas tuvieron confirmación con el Concilio Vaticano II. Pero, por ejemplo, su actitud religiosa fue heterodoxa, negándose, como hemos hablado en la visita de enero de 1936, a coaligarse el PNV con las fuerzas españolas de derecha. Y por último, y con esto ya termino, indicar que en Irujo existe un paralelismo político-religioso sustentado en el binomio localismo-universalismo. Así, en lo religioso, parte de un devocionario de signo local, San Miguel de Aralar, la Virgen del Puy de Estella, y pasa de ese devocionario local a un apego a los valores universales, como él veía representado en vascos como San Ignacio de Loyola o San Francisco de Javier. Pero en lo político también parte de una ideología circunscrita a Euskadi, como es la del nacionalismo, para identificarse con el europeísmo y con una ideología universal como es la de la democracia cristiana, pero no como abandono del propio nacionalismo, sino como desarrollo doctrinal del mismo. Esta dualidad, a mi modo de entender las cosas, local-universal, habla asimismo de la enorme amplitud de miras de su catolicismo. Barkatu eragozpenak eta esker mila guztiei. Eskerrik asko Patxi zure aurkezpenagatik. Ez da erreza ordu baten pertsona baten historia kontatzea, eta orain tarte txiki bat izango dugu galderak egiteko. Badaukazue zuen eholkietan tarjeta bat galderak idatziz egin ahal izateko, bestela mikroarekin egiteko ere aukera izango duzue. Badaukaguz lehen bi galderak, Patxi goiko nina. Lehenengoa, una frase célebre de Irujo fue: conversos a la cola. ¿No crees que hoy día daría la bienvenida a muchos conversos? Yo creo que al contrario. Yo creo que Irujo daría la bienvenida a todos los conversos. Quizá los pondría en una segunda, en una tercera fila, pero daría la bienvenida a esos conversos. Fijaros en lo que hizo en el año 32. En el año 32, en aquella ponencia de organización y en esa renovación del ideario nacionalista, se permitió, por ejemplo, la afiliación de personas que no fueran católicas. Lo único que se les pedía era que tuviesen respeto a las creencias católicas. Podían ser maometanos, judíos, ateos, agnósticos, lo que se fuera. Lo único que se les pedía a aquellas personas era que tuviesen respeto con las creencias católicas. Por tanto, yo creo que en estos momentos, y por la amplitud de miras que tenía el propio Irujo, yo creo que hubiese dado la bienvenida a muchísimas personas que están militando en el Partido Nacionalista Vasco procedentes de otras organizaciones. Irujo, por ejemplo, en Navarra,
en los primeros tiempos de los primeros años del siglo XX se producían, como hemos visto con la alianza foral en el año 1921, pues una serie de coaliciones que, mirando con la perspectiva actual, nos pueden parecer como contra natura, como eran las alianzas entre carlistas y abertzales, ¿no? Donde podían tener de hilazón el factor religioso, pero por otra parte, unos apostaban por la independencia de Euskadi, y los otros apostaban por los fueros, pero como fundamento de la unidad de España. Pero sin embargo, Irujo dijo sí a todo ese tipo de coaliciones porque sirvieron al Partido Nacionalista Vasco para engarzar con distintos sectores sociales y para profundizar en la ascendencia del nacionalismo vasco, por ejemplo, en Navarra. Yo creo que Irujo hubiese dado, con su amplitud de miras, la bienvenida, eso sí, igual colocándonos en una segunda o tercera fila, pero hubiese dado la bienvenida a nuevas personas. Si me permites, esa frase me la contó a mí, yo me he dedicado a divulgarla, y voy a contar cómo fue. Franco estaba ya muy enfermo y empezaban a moverse, pues, de todo tipo, gentes de todos los pelajes políticos, entre ellos José María Areiza, que había sido alcalde de Bilbao y había dicho aquel discurso horroroso, Dionisio Ridruejo, que había sido falangista y había redactado El Claro al Sol, y se movían y daban clases de democracia. Entonces, ¿qué hizo Irujo? Irujo buscó el discurso de Areiza, sacó en Ciclostil un montón de copias y se puso a repartir por todas partes, con una carta que decía: los conversos sí, pero a la cola. Esos dos personajes, y entonces esa es la explicación de los conversos a la cola. Otra pregunta. Irujo fue uno de los ideólogos del nacionalismo vasco del siglo XX. ¿Aprecian su legado las generaciones abertzales de hoy día? Bueno, igual en este caso yo ya más voy a hablar como militante que como historiador, ¿no? Y a lo mejor es una pequeña crítica a un miembro del Euskadi Buru Batzar como Mireia Zarate, ¿no? Pero una crítica en positivo. Yo creo que al partido en estos momentos le toca profundizar muchísimo más en su base ideológica. La gente desconoce las figuras en las nuevas generaciones, quiénes eran José Antonio Aguirre, quién era Irujo, quién era Landaburu, quién era Telesforo Monzón, que militó durante muchísimos años en el Partido Nacionalista Vasco, lo que representaban unos, lo que representaban otros. Pero es que además, por lo menos lo he intentado, algunas de las cuestiones que defendieron aquellas generaciones modernas del PNV estaban tratando de cuestiones absolutamente actuales. Cuando, por ejemplo, el gobierno vasco está desarrollando su nueva política penitenciaria, hace poco, con la puesta en marcha de programas para la reinserción, como el programa Aukerak, y está hablando de justicia restaurativa, no está haciendo más que trasladar a los tiempos actuales la política carcelaria de respeto escrupuloso de los derechos humanos que fue desarrollada por Irujo, primero como ministro sin cartera y después fundamentalmente como ministro de Justicia. Pero además, cuando hablamos de la lucha que Irujo tuvo en los años 20 en Navarra contra el duque de Alba y contra los latifundistas para intentar sacar de la miseria a los labradores y campesinos navarros, quizá nos debiéramos de hacer la pregunta si ese planteamiento antilatifundista a lo mejor no tiene su correlato en un planteamiento que quizá debiéramos hacer o que estamos haciendo, espero que la estemos haciendo, creo que sí en algunos aspectos, contra la política absolutamente antisocial de las grandes corporaciones internacionales. O el plantear, como plantearon en el año 33, esa proposición de ley sobre el salario familiar y sobre los beneficios, la participación de los obreros en los beneficios empresariales. Fijaros si estamos hablando de temas absolutamente actuales, y podríamos seguir muchísimo más largo, pero creo que una de las asignaturas que tiene el partido es divulgar esa
ese enorme bagaje ideológico que las generaciones de Aguirre, Irujo y Landaburu nos proporcionaron. Ojo la crítica, Pachi. Te puedes criticar más, pero bueno, precisamente estas jornadas como la de hoy tratan un poco, ¿no?, de poder dar a conocer toda nuestra historia, que es cierto que a veces queda un poco difusa. Hay más preguntas. Religiosidad de carácter adaptativo. ¿Qué opinaría hoy don Manuel sobre el aborto y la transexualidad? Pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Antes en mi disertación he hablado de esa célebre frase de Manuel Irujo, de que toda vida humana es un tesoro, ¿no? Y es el tesoro más grande, salvé las que pude, que dijo en la Guerra Civil. Realmente no sé lo que opinaría en relación con el aborto, pero sí me atrevo a decir algo, que sobre la transexualidad, seguro que si Irujo viviera en este momento, estaría a favor, porque antes lo he dicho también, antes que la sociedad está la persona, y Irujo siempre ha sido defensor de la autodeterminación, no solo de Euskadi, sino de las personas. No hay nada más humanista que colocar a la persona en el centro. Y si una determinada persona pues quiere cambiar de género, yo creo que Manuel Irujo lo vería esto desde una posición humanista y muy centrada en la persona, y yo creo que sería favorable a esta circunstancia. Don Manuel, considero que su nombramiento como ministro de la República Española el peaje para la aprobación del Estatuto en plena Guerra Civil. Sí, de hecho algunos autores hablan de que Irujo fue el ministro del Estatuto. Él no quería, por varias razones, él no quería ser el ministro de la República. En aquel tiempo también él coincidió con los planteamientos de rechazo a esa incorporación que, por ejemplo, hizo el Gipuzkoa Batzar de la época. Decía que no, que eso de participar en el gobierno español, que eso no era lo suyo. Y además había otra circunstancia. En aquellos tiempos sus familiares estaban detenidos y él entendía que su participación en un gobierno español podía poner en riesgo la vida de sus familiares detenidos. Y ahí entra también otra gran figura histórica, que es la de Juan Ajuriaguerra, que convence a Manuel Irujo de lo contrario, porque le convence de que siendo Manuel Irujo ministro habría más posibilidades de poder canjear a sus familiares, dada la relevancia política de Manuel Irujo. Siguiente, Emilio, ¿puedes perdonar? No sé, asistí a una de sus últimas conferencias y el Papa Juan XXIII en el... Sí, es que... Eso me lo invento. Yo tuve la suerte de que pocas semanas antes de su fallecimiento asistiera a una conferencia ¿Hondo? Sí. Y la verdad que bueno, era un hombre ya quebrantado por la edad, pero con una energía y un carisma verdaderamente impresionante. Me hizo un comentario que se me grabó. Era muy joven, yo también he sido joven, como bien sabes, y además hemos coincidido tú y yo siendo jóvenes en determinadas circunstancias y episodios que no es menester publicitar en este momento. Pero la frase de Irujo que me impactó fue la siguiente. Me dijo que estando en el sínodo el Papa Juan XXIII, rodeado por los cardenales y obispos archisabios todos que pretendían sustituirle, les comentó a todos ellos: mira, no os necesito a ninguno. La Iglesia Católica lo que necesita son buenos párrocos. Bueno, yo creo que es una reflexión de Juan XXIII que reproducía en sus conferencias Irujo, terriblemente relevante como elemento de identificación de la propia personalidad de Irujo. Yo no sé hasta qué punto si esa reflexión te consta, pero bueno, Irujo era así. Él creía en los buenos párrocos y los cardenales y obispos archisabios les tenía una consideración secundaria. Y tenía tan buen concepto de los párrocos
que a la hora de que se tuvieran que elegir distintos párrocos y distintos obispos, pero sobre todo los párrocos, él decía, por supuesto entendía que los párrocos de los pueblos de Navarra, de los pueblos euskaldunes de Navarra, tenían que saber euskera, porque él decía que el párroco debe conocer a su sociedad y a su pueblo como el balar a las ovejas. Él decía esto. Has venido de negro hoy aquí. Si hubiera estado don Manuel, se hubiera puesto muy contento. Nosotros le invitamos a don Manuel en el año 75, y le hicimos presidente del Centro Vasco de Caracas. Y la verdad es que fue un viaje donde, bueno, conectamos absolutamente con el presidente de la República, con todos los medios, periodistas y tal. Y don Manuel siempre venía de negro, además con corbata negra. Tienes que ponerte corbata negra cuando hables de don Manuel. Y nosotros le dijimos, oiga, don Manuel, le vamos a regalar una guayabera para que esté, porque hacía calor, claro, Caracas hace calor, para que esté cómodo. Y me dijo, yo de vez en cuando me pongo traje gris, pero yo siempre voy de negro, como esta fotografía que está en el Centro Vasco de Caracas, todo de negro, con corbata negra, desde que murió mi mujer. Yo sigo de luto por mi mujer. Es una anécdota, bueno, humana y bonita, ¿no? En el año 18, por la que entonces se llamaba gripe española. Y a mí se me ha olvidado decir quién es Pachi. Simplemente nació, oye, está en Villabona, es doctor en Historia Contemporánea con mención cum laude, responsable en Guipúzcoa de EGI y coordinador de EGI, coordinador del grupo de las Juntas Generales, responsable de todos los aldeas y secretario del Guipúzcoa Urbachar y concejal en la actualidad, portavoz en el Ayuntamiento de Villabona. No sé si vas a de candidato de nuevo ahora, ¿no vas? ¿Lo dejas? ¿Te vas a dedicar a seguir investigando? Pero ez badago beste... Bai, esan. Momentu bat, Jun aurretikan os tengo preparado un pequeño vídeo, si aguantáis 4 minutos yo creo que os gustará. Ahora. Argiaren pausaleku, haizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa arragoa, sua eta urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa, nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nafarroa arragoa, matxetan gari, maitasun eta gorroto, gezurreta egia gurea. Nafarroa arragoa, lurberoen sabele mankorra,
eta goiko mendiotzen mendetako loa. Eta goiko mendiotzen mendetako loa. Nafarroa, Nafarroa, zur eta eroa, lurrik maitatuena, hormari gabe utzitako etxea. Erreka gardenen egarrez, ibai lodietara, isurtzen ari den odol guztikorraren iturri bizia. Nafarroa, Arragoa, izen bat eta oinarri, eta oinazen, eta bidean zure bila ibiltzea. Inudiek usaitzen dituzten harritxigorrezko bidetan gora. Nafarroa, Nafarroa, betikoa. Nafarroa, Nafarroa, betikoa. Bueno, bukatzeko eskerrik asko Patxi Bietzez hemen izateagatik, eskerrik asko Iñaki Zebri bebai, eta nola ez eskerrik asko guztioi, eta nahi duenarentzako orain tarte txiki bat izango dugu kanpoan txakoli bat hartzeko eta galdera gehiago egiteko. Eskerrik asko.